Gloria a Dios. Aleluya. Que Dios bendiga a todos en este día. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Les invito a abrir su Biblia en Lucas capítulo 17, versículo 11. Lucas 17, versículo 11. En Lucas capítulo 17, versículo 11 al 13 está escrito: Y yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Oremos. Amado Dios y Padre Santo, te damos gracias en este momento por el privilegio que tenemos para poder traer tu palabra y recibir tu palabra. Te damos gracias, Señor, Padre Santo, que tú, Jehová de la gloria, por medio de tu Santo Espíritu nos dirige, por medio de tu Santo Espíritu nos ilumina, Padre Santo, para que tu palabra pueda ser traída, Señor, y para que tu palabra pueda ser recibida, Señor, en cada corazón, y que tu palabra produce fruto, Padre Santo, para la gloria y honra tuya, para arrepentimiento, Señor, gloria a Dios. Toda gloria, toda honra te damos y te pedimos todo en el nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Jesús sana a 10 leprosos. La sanación de 10 leprosos. Antes vamos a ver la lepra. ¿Qué es la lepra? ¿Qué representa la lepra? Al meditar en esa historia de los 10 leprosos, es necesario entender lo que representa la lepra. Actualmente, la lepra es conocida como la enfermedad de Hansen, una enfermedad crónica de la piel causada por un bacilo, una bacteria. También esta infección afecta a los ojos, pues esta bacteria, ese bacilo, provoca pérdida de la sensibilidad en la piel, afecta manos, pies y ojos. Desde el punto de vista teológico, la lepra representa el pecado del hombre. Los 10 leprosos representan la condición de pecado del hombre. La lepra aislaba, la lepra marginaba a quien padecía de la enfermedad. Esa enfermedad, la lepra, los separaba pues de la sociedad. Les separaba pues de sus contactos, de poder funcionar y estar en la sociedad. Y este era el caso de los 10 leprosos. Y ellos tenían que permanecer fuera de la sociedad, y cuando están en alrededor o cerca, que gente hay cerca, ellos deben de ir clamando inmundo, inmundo, para que todos supieran que eran leprosos y mantener distancia. Pues Levítico 3:43 está la ley, dice: el leproso en quien hubiera llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará inmundo, inmundo. Pues a voz alto pregonará inmundo, inmundo.
pues tenían que proclamar, pregonar inmundo y tenían que estar fuera de la sociedad. Eso mandaba la escritura, pues tenían que vivir lejos de sus familiares, de sus amigos, de esposa o hijos si lo tenían. Y la lepra pues era algo que contaminaba. Pues aislaba a esas personas para que no contaminan a otro. Cualquiera que tocara a un leproso también sería inmundo. En Levítico 13, versículo 3, dice: y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es. Y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Pues esos 10 leprosos han sido declarados inmundos. Pues esos 10 leprosos eran pues separados, tenían que vivir aislados. Levítico 13:46 dice: todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Pues la lepra separaba de Dios. La lepra le separaba la persona de Dios, del templo, del acceso al templo. Esos 10 leprosos pues estaban en esta condición. La lepra era considerada como consecuencia de un pecado cometido, pues identificaba con un pecado. Tenemos ejemplos, 3 ejemplos que vamos a dar hoy en la Biblia de lepra causada por el pecado. María, la hermana de Moisés, quedó leprosa cuando murmuró contra Moisés. Número 12:10 dice: y la nube se apartó del tabernáculo, he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Pues Dios la tocó a ella con lepra porque ella murmuró en contra de Moisés. Cometió ese pecado de murmurar contra Moisés y Dios pues le tocó con lepra por haber pecado. Consecuencia del pecado. Segundo, Giezi, criado del profeta Eliseo, quedó leproso cuando codició el dinero que Naamán había llevado para el profeta. Pues Giezi quedó leproso. Cuando Naamán traía dinero y Eliseo no tomó ese dinero, cuando fue Naamán, Giezi le fue detrás y tomó bajo pretextos falsos el dinero. Y cuando regresó a Eliseo, Eliseo le confrontó con su pecado. Entonces Eliseo le preguntó: ¿es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos o siervas? Por tanto, la lepra de Naamán sí se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. Segunda de Reyes 5, versículos 26 y 27. Pues por consecuencia del pecado quedó leproso.
El tercero que vemos, Dios hirió con lepra al rey Usías. Quedó con lepra igual que esos 10 leprosos por ofrecer incienso, lo cual solamente los sacerdotes podían hacer. Y pues en 2 Crónicas 26, 18 leemos, se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has provocado, y no te será para gloria delante de Jehová tu Dios. Entonces, en 2 de Crónicas 26, 21, leemos lo siguiente. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Pues Usías fue apartado por consecuencia del pecado, y ahí pues le vino lepra. Pues así la lepra era siempre pues relacionado con el pecado. La lepra tipifica el pecado. Pero Dios dice, la palabra de Dios dice, Cristo dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y sabemos que no hay justos, que Cristo aquí no se refiere a justos, sino que dice que no vino, que si hay aquellos quienes se justifican a sí mismos. Hay algunos que se justifican a sí mismos y no reconocen que son pecadores y necesitan arrepentirse de sus pecados. Las personas moralistas muchas veces dicen que hay otros que necesitan más de la palabra de Dios. Son la gente que a veces se visten pues de camisas blancas con corbatas, que cometen toda clase de fraude, que están en posiciones y hacen maldad en contra del pueblo, en contra pues de los pobres, que ellos pues se consideran muy justos, que no necesitan de Dios, que dicen, tú no mira, ve mi casa, ve mi carro, ve mi esposa y a mis hijos, no necesito de Dios, yo no hago a nadie mal. Vete a los borrachos, a los drogadictos, a los adúlteros. Vete a ellos. Pero ellos mismos no saben que son mal. Y ellos mismos muchas veces son los adúlteros. Y muchas veces son aquellos que cometen los pecados inmorales y se declaran a sí mismos justos. Son personas supuestamente educadas y que supuestamente no hacen mal a nadie. Sin embargo, están, amén, en sus pecados. Porque la palabra dice, todos necesitamos reconocer nuestra condición de pecadores para proceder al arrepentimiento. Jesús se refiere a los que confiaban en sí mismos como justos. Y a este pues les declaró esa parábola del fariseo y del publicano.
El fariseo daba gracias a Dios diciendo, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Él estaba ahí, parado delante de Dios, justificando hacia sí mismo. Por el otro lado, el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Jesús dijo que este publicano descendió a su casa justificados antes que el otro, es decir, antes que el fariseo. Y la razón es porque el publicano reconoció, se humilló y reconoció que era pecador, mientras que el fariseo se justificaba a sí mismo. Pero el Señor Jesucristo no vino a llamar así a justos, a los que se justifican a sí mismos, sino a pecadores, los que reconocen su pecado para arrepentimiento. La Biblia dice, Romanos 3:10, no hay justo. Y en Romanos 3:23, por cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Al igual, pues que el Señor Jesús quería limpiar a estos 10 leprosos, quiere limpiarnos de la lepra, amén, o del pecado. En cierta ocasión, cuando Jesús se presentó, amén, aleluya, a un hombre lleno de lepra, él se postró con el rostro en tierra y le rogó a Jesús diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús le extendió la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Este hombre se postró y pidió ser limpio de la lepra. El problema no era si Jesús quería o no quería, pues lo más importante fue la fe y el reconocimiento de la necesidad de ser limpio. Porque la palabra de Dios nos dice que Dios no quiere la muerte del impío, pero que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Pues Dios quiere limpiarnos del pecado, pero debemos reconocer que somos pecadores y necesitamos ser limpios del pecado. Estos leprosos estaban conscientes de la necesidad de ser limpios. La Biblia dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios 2, versículo 1. Y estas mismas palabras siguen resonando a nosotros hoy en día, que es para nosotros que hoy Dios nos dice que quiere darnos vida. No importa cuáles hayan sido nuestros delitos y pecados, pues Él puede y quiere limpiarnos de todo pecado. Esos 10 leprosos salieron al encuentro con Jesús. Y necesitamos un encuentro con Dios, necesitamos un encuentro con este Cristo resucitado. Ellos de esos 10 leprosos escucharon de Jesús. Tenían que escuchar de Jesús, pues la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pues en algún momento escucharon que Jesús hacía sanidades y milagros. Por tanto, pues nació fe en ellos y lo buscaron
para clamar por misericordia. La esposa de Naamán tuvo que escuchar de Dios para activar su fe. Y así decir a Naamán que, aleluya, hay sanidad, puede haber sanidad. La esposa de Naamán escuchó de una muchacha israelita que había sido llevado cautiva, que había un profeta en Israel por medio del cual Naamán podía ser salvo. Al escuchar Naamán estas palabras, le nació fe en su corazón. Y con eso, pues, con ello la esperanza de ser sano de la lepra que padecía. Era lo mismo que con los 10 leprosos que habían escuchado de Jesús y le nació fe en ellos. Bendito sea nuestro Dios. Es necesario escuchar las maravillas de Dios para que se active la fe. Es necesario que hablamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Hablamos, testificamos con otras para que los que aún no han tenido ese encuentro con Dios, ese encuentro con el Cristo resucitado, pueden tener, amén, fe de que algo puede suceder cuando tengan un encuentro personal con Jesucristo. Esos 10 leprosos escucharon de Cristo y su fe se activó. Necesitamos de testificar para activar la fe de los que están alrededor de nosotros, los que escuchan. Muchas veces las necesidades en tiempos difíciles nos empujan a buscar a Dios. La condición de esos 10 leprosos les empujó a buscar a Cristo. Y cuando oyeron que Cristo estaba cerca, le fueron a buscar. La condición de Naamán le llevó a la tierra de Israel en busca del profeta Eliseo. La mujer de flujo de sangre, después de 12 años de buscar una cura para su mal y no la encontró, eso la empujó a abrirse paso entre la multitud y tener un encuentro cercano con Jesús, a tal punto que logró tocar su manto con fe. Pues los 10 leprosos sabían que esta era su oportunidad. Ahí estaba Jesús y solamente tenían que acercarlo. Sabían que solo Jesús podía hacer algo por ellos. Y hay momentos en los cuales podemos sentir que solo Dios puede hacer algo por nosotros. Hay momentos que llegamos a la conclusión que solo Dios puede hacer algo por nosotros. Hay momentos que el psicólogo ya no puede ayudarnos, ni tampoco el centro de rehabilitación, ni tampoco el consejero matrimonial, ni tampoco el grupo de alcohólicos anónimos, ni tampoco el centro, pues, de drogadictos. Nada nos puede ayudar para dejar ese vicio. Hay momentos que la depresión
la situación es tan grande que los amigos, nuestros familiares no pueden hacer nada. Ni un abogado, incluso hay momentos que ni aún los médicos tampoco pueden hacer nada para nosotros. Es el momento de solamente que podemos confiar en Dios. Pues esas situaciones, pues, como las hemos mencionado, nos llevan a buscar a Dios, porque sabemos que es nuestra única esperanza. Jesucristo era su única esperanza para esos 10 leprosos. Y esa necesidad, pues, nos empuja a buscar a Dios. Pero no debería ser solamente por una necesidad de este tipo, sino también debemos de buscar a Dios por esa necesidad espiritual. La necesidad de limpiar nuestros pecados, de sanar nuestra alma, de restaurar la comunión con Dios. Así debemos de buscar a Dios, aleluya. Saber que es el pecado que trae división entre Dios y nosotros. Los 10 leprosos buscaron a Jesús por sanidad. Sanidad de su lepra. Pero en ese sentido nosotros debemos de buscar a Dios para sanar nuestras almas y librarnos del pecado. Zaqueo era un hombre, pues, que buscó a Dios. Porque dice en Lucas 19, porque procuraba ver quién era Jesús. Él quería conocer a Jesús, tener un encuentro con Él para conocerlo personalmente. ¿Conoces tú a Jesús? El resultado de esta búsqueda de Zaqueo llegó pues al momento que Jesús le explicó estas palabras. Cuando Jesús llegó, amén, bajo ese árbol donde Zaqueo estaba, amén, que subió para ver a Jesús, Jesús le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que posee yo en tu casa. Y cuando Jesús estaba ahí, Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Cuando quieres tener un encuentro con Jesús, Él viene a ti. Él quiere morar, poseer en tu casa y traer la salvación. Muchas quizás podrían buscar por curiosidad al Señor Jesucristo. Pero si quieres tener un verdadero encuentro con Él, de verdad deseas conocerle, Él está ahí pues cerca. Y este encuentro cambiará tu vida para siempre. Porque Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Los 10 leprosos pararon lejos. Se estaban separados. Porque la lepra, el pecado, nos separa de Dios. Y cuando reflejamos sobre el pecado de la lepra, cuando reflejamos sobre el pecado que nos separa de Dios, porque el hombre perdió la comunión con Dios en el huerto del Edén. El pecado lo separó de Dios. Satanás adquirió un derecho legal sobre el hombre a causa del pecado. En Romanos 6:16 está escrito: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pues el hombre desobedeció a Dios,
el hombre obedeció a Satanás y se hizo esclavo porque le obedeció. Y así obedeció al pecado para muerte. Pero cuando obedecemos a Dios, es para justicia. Porque la Escritura nos dice que el que practica el pecado es del diablo. 1 de Juan 3:8. Y sabemos que por los pecados se hacían sacrificios de animales para obtener el perdón. Se hacían esos sacrificios para obtener perdón. Porque dice la palabra, casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Gloria a Dios. Romanos 9:23. Y la Escritura dice que la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Y la Biblia dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Este es el diablo. Nuestro Dios participó de carne y sangre por medio de Jesucristo. Él también participó de lo mismo, dice ahí el versículo. Y por medio de la muerte, Él dominó, Él pues destruyó el que tenía el imperio de la muerte. Juan dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aunque en Juan 3:8 dice que el que practica el pecado es del diablo, también dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cristo vino para libertar. Él vino pues para hacernos libres. Dios nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Él nos compró, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. 1 de Pedro 1, versículos 18 y 19. Pues por tal razón Juan en Apocalipsis 1, versículos 5 al 6 dice, hablando de Cristo, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bendito Dios. Según leemos en la Biblia, los 10 leprosos alzaron la voz, gritaron, clamaron por misericordia, sin importarles la condición en la cual estaban. Alzaron la voz clamando por misericordia. Su condición de leproso, su condición de inmundo, no impidió que alzaron su voz y clamaran. La condición de pecadores, si nosotros reconocemos nuestros pecados, si reconocemos nuestra condición ante Dios, porque es ante Dios, esto no debe de impedir que clamemos por su misericordia. Justamente ahí cuando reconocemos, nos damos cuenta que solamente la misericordia de Dios nos puede salvar.
Zaqueo pues nada le impidió conocer a Jesús. Nadie le puede detener para tener este encuentro con Jesús. El ser publicano o el ser un hombre pecador es un hombre de su posición ante la sociedad de aquellos días. Imagínate un ministro, un trabajador, empleado del gobierno de posición alto, subiendo, trepando en un árbol para ver a Jesús. Muchos hoy en día sienten que sus pecados cometidos no pueden acercarse más a Dios. Muchos por su posición en la sociedad tienen vergüenza y no se acercan a buscar de Dios. Pero debemos de buscar a Dios porque necesitamos a Dios, porque estamos leprosos. Y podemos clamar. Hay personas que piensan que sus pecados son tan grandes que no pueden aspirar a tener un encuentro con Jesucristo. Piensan que Dios jamás escucharía su clamor. Pero la Escritura dice, un corazón contrito y humillado no despreciará nuestro Dios. Dios no desprecia, Dios, aleluya. La palabra dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará. Debemos de reconocer que Él es el Dios todopoderoso, que Él es nuestro creador, que Él es soberano. Pues cuando realmente queremos algo de Dios, cuando realmente queremos tener relación con Dios, cuando realmente queremos rendirnos a Él, clamamos con todo corazón. El ciego Bartimeo, ni aun cuando le reprendían diciendo que se callase, nunca dejó de clamar. Gloria a Dios. Y hoy en día, pues, aunque nos declaren locos, que servimos a un Dios que está muerto, que la Biblia que tenemos es anticuada o anticuada, gloria a Dios, que no es de este tiempo, debemos de clamar a Dios, aleluya. Esos 10 leprosos clamaron. Es necesario que busquemos la misericordia del Señor. No importa cuál fue nuestro pecado. No importa nuestra posición social. Si reconocemos que hemos pecado, que somos pecadores y nos arrepentimos y buscamos la presencia de Dios, encontraremos la bendición del perdón de Dios. Los 10 leprosos obedecieron a lo que Jesús les dijo. Pues cuando obedecemos, entonces Dios puede hacer grandes cosas en nuestra vida. Jesús les dijo a los 10 leprosos, id, mostraos a los sacerdotes. Esto quizás les pareció un poco extraño, ya que los mismos sacerdotes los habían declarado inmundos. Y ahora Jesús les dice que se presentan en esa condición ante los sacerdotes. Pero cuando Jesús les envió, aún no sucedió nada. Cuando estaban ahí delante de Jesús, Jesús les dijo, pues, para que se vayan y mostrasen a los sacerdotes, aún estaban leprosos. Pues, ¿cómo Jesús nos manda a mostrarnos en esta condición, que en esta condición estábamos cuando nos declararon inmundos?
pues ellos pensaron que Jesús primeramente los sanaría de su lepra. Ellos pensaron quizás que igual que Naamán, que Jesús les tocaría, que Jesús hacía amén al cualquier y le diga cualquier palabra, y que ellos veían pues ahí ante sus ojos sanarse de la lepra, y que entonces pueden ir a mostrarse, a presentarse ante los sacerdotes. Pero muchas veces Dios trabaja de una forma diferente al que nosotros hemos pensado lo que haría. Siempre nuestros pensamientos, amén, Dios, sus pensamientos no es como el nuestro, su camino no es como el nuestro. Porque vemos las condiciones contrarias y decimos, esto no puede ser de Dios, eso no puede ser Dios. Mientras que ahí está Dios probando nuestra fe, preparándonos, dándonos crecimiento. Bendito Dios, aleluya. Pues esto igual que Naamán, recibió sanidad cuando obedeció, amén, al profeta Eliseo. Naamán cuando fue enviado al profeta y estaba de camino al profeta, Naamán tenía su prejuicio. Naamán pensaba pues cómo iba a ver, cómo iba a ser su sanidad. Y en 2 de Reyes 5, versículo 11 nos dice que Naamán pensaba, saldrá él luego, pues el profeta, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Él se imaginaba un espectáculo. Él se imaginaba, gloria a Dios, aleluya, como muchos hoy en día en muchos cultos, en muchas ocasiones, que habrá pues mucho espectáculo. Pero el profeta Eliseo no salió. El profeta no fue a invocar el nombre de Jehová. El profeta no le fue y le tocó. El profeta quedó en su casa y simplemente, amén, envió un mensaje a él. Vete a lavarte 7 veces en el Jordán. Gloria a Dios. Dios no actúa como nosotros pensamos. No es que nosotros pensamos que así debe de hacer Dios y Él lo hace a nuestra manera. No, Dios tiene su propia forma de actuar con cada uno de nosotros. Porque Él es Dios, Él es soberano. Que algunos Jesús les tocó y fueron sanos inmediatamente. A algunos Jesús pues hizo lodo y lo puso sobre los ojos y les fue y le envió a lavarse los ojos y fueron sanos. Pero a esos 2 leprosos los envió donde los sacerdotes sin haberlos sanado. A Naamán tenía que ir al río Jordán, a lavarse 7 veces en el río. Y Naamán dijo que en su país había mejores ríos, que porque él tiene que ir a lavarse en ese río, vamos a decir, lo sucio del Jordán. Pero entonces, gracias a Dios por sus criados que estaban alrededor, sus siervos, sus sirvientes, le dijeron, si el profeta te envió a hacer algo muy difícil, a espectáculo, no lo hubieras hecho. Pero ahora Él te manda simplemente a lavarte en el Jordán. ¿Qué te cuesta pues a obedecer
que se trata de tu sanidad. Si Dios te dice que tienes que reconocer que eres pecador y que tienes que poner fe en la obra redentora de Cristo Jesús, lo que hizo en el cruz del Calvario. Él no te mandó a hacer rezo, a subir una montaña de rodillas, a azotarte el cuerpo, a ayunar 40 días, 40 noches. No, Él simplemente te dijo, acepta, reconoce que ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, amén, es para ti, que Él murió en tu lugar. Reconoce que eres pecador. Esto simplemente Él te dice para que puedas hallar gracias en los ojos de Dios. Los 10 leprosos, mientras iban, fueron limpiados. Y eso es lo maravilloso. Mientras iban, dice el versículo 14, cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueran limpiados. Es decir, al obedecer, el milagro ocurrió. La sanidad vino en el camino. Gloria a Dios. Y muchos quieren, a veces primero queremos los milagros. Queremos la sanidad. Queremos la solución al pecado. O queremos la solución al conflicto a que estamos atravesando. Es que Dios provee algo que hemos pedido. Pero es necesario obedecer primero. Porque Dios no siempre actúa de la forma que pensamos muchas veces. Quiere ver primero nuestra obediencia a su palabra. Quiere ver nuestra fe depositada en Él. Bendito Dios. Pues obedecemos primero. Hay personas que dicen a Dios que si le concedan su petición, o si le sana, o hace algún milagro, entonces le van a servir. Sin embargo, es necesario obedecer primero y no ponerle condiciones a Dios. Dios es soberano. Él es tu creador. Él es tu hacedor. Él pone las leyes. Él pone, amén, las reglas. Entonces no podemos poner a Dios bajo condiciones. Se trata de tu salvación. Se trata de tu vida. Gloria a Dios, aleluya. Pues se trata de arrepentirse, convertirse, ponerse, amén, aleluya, en paz con Dios. Dios quizás a algunos les haga el milagro primero, pero a otros le requiere primero obedecer. Y es Dios quien pone las normas y las reglas. Es necesario obedecer a Dios. Estamos esperando. Estás esperando tu milagro. Pero hasta que empecemos a obedecer, hasta que empecemos a caminar, vamos a ver en el camino, durante la obediencia, vamos a ver la mano de Dios, aleluya, mover a nuestro favor. No eran 10 leprosos. Pues al igual que esos 10 leprosos, Dios tiene una expectativa de nosotros. Dios limpió, sanó a 10 leprosos, pero solamente uno volvió a Cristo dándole gloria a Dios. La pregunta para este hombre que volvió era, ¿y los 9 dónde están?
Jesús esperaba que los 10 volvieran dando la gloria a Dios. Y quizás usted diría, pero Él les mandó a mostrarse a los sacerdotes. Pero este hombre dio señal de que no iba a buscar, no iba ya él vio yendo de camino que estaba sano. Pues que ya, amén, él recibió y aceptó que Jesús, aleluya, le salvó. La palabra de Dios dice que si creemos en Él y le confesamos, seremos salvos. Y no hay que esperar hasta que los hombres nos declaran o de los hombres dicen. Mientras estamos, aleluya, podemos dar gracias a Dios. Debemos de levantar nuestros ojos, aleluya, y dar gracias a Dios. Alabado Cristo Jesús. ¿A cuántos el Señor ha hecho milagros? Y hoy en día no le están dando gloria a Dios. No están glorificando a Dios con su forma de vivir. No están dando testimonio a los hombres. No están dando testimonio de lo que Cristo hizo por ellos. Simplemente recibieron la bendición de Dios y se olvidaron de darle gloria a Él. Muchos se olvidaron de donde Dios les sacó, de donde Dios, aleluya, les rescató. Se olvidaron de lo que Dios hizo por ellos. De los 10 leprosos, dice la palabra, uno era samaritano. Y este último fue el que volvió. En aquel entonces los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Aún con todo obedeció yendo al sacerdote. Pero en el camino al ver que fue limpiado, gloria a Dios, entonces pensó, volvió a dar la gloria a Dios y dar gracias a Dios. Quizás, aleluya, él pensaba, ¿por qué yo voy siendo samaritano al sacerdote? Que quizás no me recibe, no me trata. Pues él regresó y dio reconocimiento a Dios, dando gloria, acercándose más y más a Dios, reconociendo que es Dios quien nos declara justo, que es Dios quien nos declara limpio. Porque por el sacrificio, solamente por el sacrificio de Cristo, somos limpios y somos rescatados de nuestros pecados. Pues de estos 10 leprosos, uno que era samaritano, uno, pues que podemos decir que no perteneció al pueblo de Dios. Y hay muchos hoy en día que estando parte del pueblo de Dios, estando en la iglesia, que viven su vida cada día y no tienen tiempo para dar gloria y gracias a Dios. Están tan envolvidos pues en sus cosas, en sus entrenamientos, en las cosas de la vida, los afanes de la vida, que no tienen tiempo para dar gracias a Dios. Dios quiere que nos acerquemos a Él. Para concluir, los 10 leprosos se pararon de lejos para alzar su voz y pedir misericordia. Sabían que estaban inmundos, que no podían acercar, pero de lejos clamaron. Y cuando ellos fueron sanados, uno volvió a Dios dando gloria a Dios y se postró.
Primero de lejos clamó, de lejos no quería acercarse. Pero ahora se acercó, se postró a sus pies. Es decir, tuvo entrada, abrió el camino para llegar cerca. Tuvo un encuentro también más cerca, amén, con Jesús. Primero antes Jesús de lejos les habló. Vete a mostrarse a los sacerdotes. Ahora de lejos, ahora de cerca, Jesús, amén, le habla. Necesitamos acercarnos más a Dios, a igual que hizo ese leproso. Al samaritano, aquel que regresó dando gracias, Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. A uno, los otros los 9 leprosos fueron limpiados. Recibieron pues ahí esa limpieza de su cuerpo. Pero no se les dijo sobre la salvación. Tu fe te ha salvado. Ese que vino, que regresó, dio, aleluya, señal de verdaderamente, amén, que creía en Jesús y le vino a dar gracia. Tu fe te ha salvado. ¿De qué sirve si recibimos sanidad, recibimos milagros, que Dios nos da de todo? Que Dios nos, amén, que tengo bendición de Dios, pero nuestra alma se pierde. Por eso dice la palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todos los demás te será dado por añadidura. Dios quiere limpiarnos, Dios quiere que ocupémonos de nuestra salvación. Dios quiere que nos acerquemos en búsqueda de Él para ser librados del pecado, para tener una relación íntima con Él y no para los panes y los peces. Necesitamos acercarnos más a Dios para crecer, para recibir las bendiciones espirituales, para buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Esta enseñanza de los 10 leprosos nos enseñan que hay que buscar a Dios, clamar a Él, tener fe, obedecer su voz, aleluya, y vivir una vida dándole gracias, amén, y dándole la gloria y la honra. Precioso es nuestro Dios, aleluya. Damos gracias a Dios. Señor, en el nombre maravilloso de Jesús te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Padre Santo, que tú nos has rescatado, que tú, Señor, nos has limpiado del pecado. Señor, que con nuestra vida, Padre Santo, podemos, aleluya, glorificarte. Que así dando testimonio, que tú, gloria a Dios, eres el Dios Todopoderoso. Y Señor, que esperemos en ti, que tu bendición es, aleluya, siendo hijo tuyo, siendo parte de tu reino, podemos disfrutar de las bendiciones que tú tienes para nosotros. Que tú nos ayudes a perseverar, a seguir adelante, Padre Santo, a esperar, Jehová de la gloria, aleluya, en el momento oportuno para ver tu mano mover. Gracias te damos en el dulce nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén, gloria a Dios, aleluya. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y tenga de ti paz. Bendito Dios, aleluya, gloria a Dios.